Pues le doy la bienvenida a Ana Teresa Sayas Chavira. Voy a leer una pequeña reseña que nos compartió, una semblanza suya. Ana Teresa Sayas Chavira es licenciada en Artes Visuales, especializada en docencia artística y pedagogía del arte. Ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la educación artística como docente en niveles maternal, preescolar, primaria, secundaria y licenciatura. Participando en el diseño de estrategias didácticas interdisciplinarias. Desde 2021 colabora como ilustradora en la producción de libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública y paralelamente desarrolla su producción artística, realiza obra por encargo, integrando la práctica artística con la labor educativa desde un enfoque pedagógico, creativo y social. Bienvenida, Tere. Este, pues adelante. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo soy artista e ilustradora orgullosamente michoacana y actualmente vivo en la Ciudad de México. Y me gustaría comenzar hablándoles un poco de mi trabajo como parte de mi presentación. Déjate la computadora. Bueno, Estamos mi aquí ajustando cosas, pero ya está, ya estamos todo en vivo. Adelante. Bueno, mi trabajo gira principalmente en torno al retrato y a la figura humana. Me gusta explorar la emoción contenida, el silencio y la introspección. No busco contar historias muy narrativas ni muy explícitas, sino más bien me interesa construir imágenes que inviten a detenerse un poco más, que no se agoten en una sola mirada y que inviten a detenerse ahí a quien las ve. Y bueno, trabajo con distintas técnicas, con acrílico, con acuarela, técnicas mixtas, carboncillo, medios digitales. Y bueno, lo que me gusta de trabajar con distintas técnicas, pues es que me saca del lugar cómodo, porque cada una pues te obliga a pensar la imagen de manera distinta y te lleva a tomar decisiones diferentes en cuanto a color, forma, luz, composición. Y cambiar de técnica pues también me saca del lugar cómodo, mantiene el proceso activo y en constante ajuste y pues aquello se vuelve más interesante. En el caso de la ilustración infantil, pues mi camino comenzó cuando la CEP lanzó su primera convocatoria en el 2021 y pues ahí comenzó un proceso de aprendizaje todo en gran parte sobre la marcha. He tenido aciertos, pero también he tenido muchísimos errores. Cada proyecto me ha ayudado a entender mejor el lenguaje de la ilustración infantil, sus procesos, sus posibilidades, sus límites. Y bueno, además de producir obra, una parte muy importante de mi práctica es la enseñanza y la divulgación del proceso creativo. Porque enseñar arte para mí pues no tiene que ver con acelerar resultados, sino más bien con propiciar que el proceso suceda, es decir, alcanzar objetivos posibles, tiempos reales y sobre todo pues tener un espacio para equivocarse, ¿no? Y bueno, compartir el proceso pues también es clave en mi trabajo, desde mostrar cómo se construye una imagen, qué decisiones cambian en el proceso, qué funciona, qué no, y por eso compartir en redes sociales pues se ha vuelto algo natural en mi profesión. No solo muestro el resultado final, sino también muestro lo que pasa antes y durante. Entonces, pues crear y enseñar para mí no son caminos separados. Creo que ambos se construyen desde la práctica constante, desde la reflexión y la experiencia acumulada. Y bueno, pues la intención de esta plática no es dar fórmulas, sino compartir un recorrido de trabajo real y de poner sobre la mesa aprendizajes, preguntas que quizás conecten con sus propios procesos
Y entonces espero que pues este espacio funcione como un punto de encuentro para pensar la ilustración, la educación y los procesos creativos desde un lugar cercano y compartido. La siguiente. Aquí. Gracias. Y bueno, así que tenemos que ilustrar libros de texto para niños. Es una gran responsabilidad, pero también un enorme privilegio, como ya lo comentaban antes. Lo digo porque las imágenes que hacemos pues no solamente acompañan un contenido escolar, sino acompañan a personas que están formando su manera de ver el mundo. Cuando ilustramos para la infancia, todo el tiempo estamos tomando decisiones bien importantes, decisiones sobre a quién mostramos, cómo lo mostramos, desde dónde contamos la historia y bueno, ahí entran temas como la inclusión, la diversidad, el entorno, la identidad. O sea, una ilustración puede decirle a un niño o a una niña, esto que ves también existe o aquí también perteneces. En esta... Ay. En esta ilustración trabajé el tema del sobrepeso infantil dentro de una situación cotidiana. Por eso la niña está paseando su perrito y pues me enfoqué en una postura natural, que estuviera en movimiento. El perro le aporta dinamismo, equilibra la escena y la técnica fue acuarela. Esta es una de las últimas ilustraciones que realicé. Y bueno, muchas veces no recordamos exactamente los textos que leímos cuando éramos pequeños, pero sí recordamos las imágenes. Hay ilustraciones que se quedan guardadas en nuestra memoria y que nos acompañan incluso hasta la adultez. Por eso creo que nuestro trabajo tiene un impacto que va muchísimo más allá de lo inmediato. Por ejemplo, yo recuerdo mucho los libros donde aparecían las pinturas de Remedios Varo y para mí eso fue tan impactante que yo quise saber más allá de Remedios Varo y por eso decidí ser pintora, ser artista visual, porque a mí me impresionó muchísimo. Entonces, nosotros podemos llegar a inspirar a alguien muchísimo con nuestras ilustraciones. Y bueno, en esta ilustración no estaba pensando en contar una historia en concreta, sino más bien en capturar una sensación, cómo se siente estar bajo la lluvia. La lluvia aquí pues no es un detalle, es prácticamente la protagonista. Por eso las líneas están tan visibles y cruzan toda la imagen. Quería que la lluvia se sintiera presente, pues no solamente sugerida. Y pues el color fue clave para crear una atmósfera húmeda, pero que no se sintiera apagada. Utilicé tonos fríos en el cielo y en la montaña y tonos más cálidos en la arquitectura y en la luz. Y pues la acuarela de nuevo pienso que es perfecta para hacer estas transiciones que salen de forma muy natural. Ahora, en los libros de texto pues hay contenidos muy claros que tienen que respetarse, hay valores que tienen que transmitirse y un público muy específico al que nos dirigimos. Pero algo que a mí me gusta muchísimo de este proyecto es que aún con lineamientos hay muchísima libertad creativa y eso no en cualquier lugar lo encuentras. Libertad para proponer, libertad para interpretar, para encontrar una forma propia de contar visualmente las historias. En esta ilustración, pues bueno, el objetivo era representar la nieve como un elemento natural. La perspectiva está en diagonal para darle un poco más de dinamismo a la imagen, que no fuera una composición frontal, la típica composición frontal. Y pues bueno, el color aquí fue clave también para construir una sensación térmica.
En el cielo y en la nieve podemos observar tonos fríos, y en la arquitectura pues un poco más de tonos totalmente cálidos para crear esta sensación como de refugio frente al frío extremo que produce la nieve. Bueno, las huellitas en el suelo pues introducen un elemento narrativo de que sugieren presencia humana y pues activan la imagen de manera muy sutil. En esta, pues aquí tenemos un astronauta. Últimamente me gusta mucho hacer acuarela. Y en esta ilustración pues quise enfocarme un poco más en la figura dentro de una situación dinámica. La postura pues fue lo más importante, busqué que se sintiera flotando, pero con un balance un poco inestable. El color nuevamente se trabajó con tonos fríos para crear una coherencia, mantener una coherencia con el ambiente, y hay acentos cálidos mínimos que aparecen en detalles del traje. Y llegamos a una ilustración muy especial. Esta fue mi primera ilustración. Esta ilustración de la biblioteca pues fue la primera que publiqué en el 2021, y unos meses después me avisaron que fue seleccionada para la difusión del proyecto Biblioteca Centenaria de Educación Pública. Y pues bueno, aquí salen mochados los pies de los niños, pero del lado derecho pues pueden observarla completa en el libro de Lengua Materna Español cuarto grado. Y pues esta pieza tiene un enfoque totalmente diferente a todo lo que les he mostrado anteriormente. Esta es digital. El librero abarca prácticamente toda la estructura de la imagen y funciona como un elemento principal, no solamente como el fondo. Los personajes están simplificados y de espaldas porque quería que funcionaran como una referencia de escala y de acción. Lo más importante que están realizando pues es alcanzar los libros, ¿no? Y los libros que están volando pues introducen la parte más simbólica. La idea era representar que la lectura se mueve, que se expande, que no se está quieta, y el color pues ayuda a organizar la imagen. En el fondo tenemos un degradado más controlado, y en los libros pues aportan un contraste y variación, haciendo que la escena se mantenga activa. Y pues a nivel formal pues son formas planas, más gráficas. Y bueno, quiero contarles un poco de cómo es mi proceso creativo desde que llega una petición hasta que se entrega la ilustración final. Aquí tenemos una solicitud, todo empieza con una solicitud en la que aparece una zona designada para ilustrar como un tipo molusco. A veces llega muy detallada, como es en este caso, con algunas imágenes de ejemplo. Otras veces llega un poco más subjetiva. Aquí tenemos una zona designada en azul, que sería el espacio para ilustrar, y tenemos un texto que está subrayado en amarillo. Este texto nos indica cuál es el contexto en el que nos tenemos que basar para ilustrar. No es que literalmente vamos a ilustrar ese texto. Y bueno, pues generalmente incluye el tema, la edad a la que va dirigida. Y aquí ojo, porque hay que considerar que en cada etapa de la niñez pues no solamente hay características físicas distintas, sino también los intereses cambian conforme a la etapa de desarrollo. Entonces eso va a modificar muchas veces los colores que utilicemos, las formas y el contenido, ¿no?, que le metamos. Y bueno, también viene el tipo de escena que vamos a ilustrar. Y algo muy importante, los tiempos de entrega. A veces los tiempos de entrega son muy abiertos, pero a veces los tiempos de entrega son pues trabajo para allá. Pero casi siempre son muy abiertos, entonces no se preocupen. Y en esta parte comienzo a hacerme preguntas como qué se quiere comunicar, para quién es, qué es importante que aparezca, qué no es importante que aparezca, qué tono necesita.
Y todo esto después llega la investigación. La investigación para mí es un paso fundamental. Hay que buscar referencias visuales, fotos, hay que observar contextos reales cuando es posible. Por acá tenemos lo de las referencias visuales. Hay que documentarse. Por ejemplo, a mí me tocó recientemente ilustrar especies en peligro de extinción, que a pesar de que eran mexicanas, algunas yo las desconocía. La verdad es que no tenía idea de que existían. Entonces, aventarse a documentar es muy importante porque puedes saber cómo es su hábitat, dónde viven, qué comen, y toda esa información pues te ayuda a representar mejor aquello que tienes que ilustrar. Por otro lado, también tenemos la proporción. Yo creo que es importante cuidar la proporción porque a veces los personajes, es algo que pasa mucho, a veces los personajes tienden a verse más grandes de lo que deberían o más chiquitos de lo que deberían. Entonces, no necesariamente se tienen que basar en bueno, también va a depender mucho el tipo de ilustración que van a hacer, ¿verdad? Si va a ser un poco más a la imaginación o si tiene que ser un poco más realista, todo va a depender del tipo de escena que se necesite. Pero pues sí, echarse un clavado a revisar este tipo de características, porque sí van cambiando los niños conforme a la edad de desarrollo. Y bueno, también aquí es importante ver lo de la viabilidad de las ideas. A veces se nos ocurren ideas increíbles, pero, y con muchos detalles, pero pues hay que tener en cuenta el tiempo que tenemos para trabajar. Parte del trabajo profesional es saber cuando una idea es buena y cuando una idea es posible. Hay que tener en cuenta el tiempo de entrega, siempre. Y también aquí viene lo de definir el formato y la composición. Si va a ser horizontal, si va a ser vertical, qué espacio tengo para trabajar, qué espacio se adapta mejor para, dependiendo la composición, la ilustración que voy a hacer. Y yo creo que todo esto te facilita muchísimo el trabajo antes de llegar al momento de ya bocetar. Esta es mi parte favorita. Yo siempre digo que bocetar es pensar con las manos. Y aquí es el momento de probar, de equivocarse, de mover elementos, de eliminar cosas que no funcionan. Muchas veces uno cree que tiene la mejor idea en su cabeza, pero resulta que ya cuando lo llevas al papel, pues no es así, no funciona como tú te lo imaginabas. Y está bien, porque para eso es esta parte de bocetar. Pues aquí también hay que pensar en los materiales que vas a utilizar. Yo, por ejemplo, hago un muestrario de color y esto me ayuda a tener una idea más clara de los colores que voy a utilizar y de cómo va a ser el resultado final de mi ilustración. O qué colores no quiero utilizar porque no me gustaron ya a la mera hora como se ven. Entonces, hacer un muestrario de color creo que ayuda bastante. Bueno, aquí pueden ver un pequeño videíto, cómo preparo todo para ya ponerme a ilustrar. Aquí tenemos un boceto que ya fue aprobado. Normalmente pues te llega la solicitud, tú haces tus bocetos, a veces no haces boceto, a veces te vas directo a hacer ya la aplicación de color. Eso es raro, pero casi siempre hay que hacer boceto y estos bocetos pues se aprueban. En esta parte de los bocetos, pues va a haber errores, va a haber ajustes, va a haber cambios, como ya les compartí a mi compañero Israel. Pues las ilustraciones pasan por revisiones, por observaciones del equipo editorial y muchas veces hay que modificar cosas desde el boceto o incluso ya en la ilustración final. Casi siempre es en el boceto, no se preocupen, cuando se piden estos cambios,
Puede ser desde el gesto de un personaje, el tamaño de un elemento, el enfoque de alguna escena. Y esto es completamente normal y es parte del trabajo en equipo. Por acá tenemos el resultado final. Si se fijan, pues yo aquí me lancé a jugar con las texturas, con las pinceladas. Y bueno, aquí me voy a detener un poquito porque les voy a decir las recomendaciones que me hubiera gustado escuchar cuando empecé. La primera es la comunicación. Pregunten todo lo que necesiten. Resolver dudas a tiempo de verdad les ahorra muchos problemas. Si se les ocurre una idea, díganla, propónganla. Este tipo de proyectos no se hacen solos, se hacen en equipo. Entonces, y de verdad es un equipo que acompaña, que te escucha, que construye junto contigo. Es un trabajo en equipo bien lindo, de verdad. La segunda recomendación tiene que ver con la responsabilidad, la flexibilidad y la paciencia. Ser responsables pues significa cumplir con las entregas, los tiempos, aceptar que un proyecto es un compromiso y si no podemos cumplirlo pues es mejor decir no desde el inicio, porque cuando un ilustrador no entrega, ese trabajo pasa a otro ilustrador o ilustradora y pues lo tiene que hacer de urgencia y a contrarreloj y pues no está padre trabajar así. Y la paciencia es clave. ¿Por qué? Pues porque como hablamos antes, desde el inicio, este es un trabajo en equipo. Y va a haber observaciones, va a haber cambios y necesitamos estar abiertos a realizarlos. Recuerden que la flexibilidad no le resta valor a nuestro trabajo, sino al contrario, lo fortalece, lo enriquece. Y por último, algo que considero esencial, pues láncense a experimentar, prueben cosas nuevas, pero siempre tengan en mente, pues obviamente el contexto del proyecto, el público al que va dirigido y sobre todo el tiempo. El tiempo es muy importante. Pues es como encontrar un equilibrio entre creatividad, viabilidad y pues eso es bien importante, yo creo, para crecer como ilustradores. Y pues bueno, acá les muestro un poquito de cómo es mi proceso. A mí me gusta, como ya les había mencionado antes, utilizar acuarelas. También me gusta integrar lápices de colores para darle un poquito más de textura. Y yo lo que hago es que después de que termino la ilustración, pues lo escaneo y lo paso a Photoshop porque a mí me gusta arreglar el contraste y los colores porque luego como que el escáner tiende un poco a aplanar la imagen y bueno, pues todo dependerá de la imagen que haga. Si hago una imagen con textura, pues entonces decido mejor tomar fotografía. Yo utilizo un tripié para que la imagen salga muy nítida, que no salga ahí mi temblorina de las manos que tengo. Y también utilizo luz natural, esa es mi favorita. Y pues bueno, aquí estaba ilustrando las especies que les comentaba anteriormente que están en peligro de extinción. Y todo esto que les acabo de contar sobre ilustrar, sobre la observación, el proceso, el error, la comunicación y el acompañamiento, pues también aparece de forma muy clara cuando doy talleres. El año pasado yo tuve la oportunidad de impartir un taller que se llamó Juguemos a Crear Colores, en el que estuve en una escuela primaria pública trabajando con niñas y niños de tercero y cuarto grado. Y pues quiero compartirles esta experiencia, no tanto desde lo que hicimos paso a paso, sino desde la intención del taller y lo que a mí me dejó como aprendizaje. Pues bueno, la idea central de este taller era explorar la pintura al temple, conocer un poco de su historia, entender su relación con el muralismo mexicano. Recordemos que la pintura al temple fue una de las primeras técnicas que se utilizó en los murales, entre otras. Pero sobre todo el objetivo era pensar en esa forma de crear pintura para usarla como una herramienta de expresión comunitaria. Más que aprender una técnica,
en sí, lo que yo buscaba era que las niñas y niños reflexionaran sobre su propio entorno, los colores de su comunidad, los espacios que habitan, las personas, esas escenas cotidianas. Y bueno, esto lo hicimos a través de dinámicas participativas y juegos, como se quema la papa, porque las ideas, pues, para ellos surgen de manera colectiva más natural y más lúdica, a que si les dices, a ver, ¿quién me dice qué elemento? Y entonces todos se van a quedar así y nadie va a querer participar, ¿no? Y en cambio, cuando les pones juegos, pues los niños se animan a decir, ah, sí, pues yo perdí, a mí me tocó y entonces yo participo. También hicimos otro juego que se llamó Las Pinturas Vivientes. Este juego les gustó muchísimo, se divirtieron mucho, hicieron un trabajo en equipo muy bueno y después esas ideas se transformaban en bocetos, primero de forma muy libre, luego de forma ya más concreta. El juego, por ejemplo, de las pinturas vivientes, pues les ayudó muchísimo a pensar en la composición, a pensar en el trabajo en equipo y en el espacio. Y entonces ahora sí, más adelante conocieron la elaboración de la pintura al temple. Ellos crearon sus propios colores, hicieron unos colores muy interesantes. Y bueno, por acá les enseño más imágenes, ahí están muy concentrados trabajando. Algo me conmovió muchísimo fue que algunos de ellos ya conocían mis ilustraciones y entonces cuando supieron que era yo la que las había hecho, pues se emocionaron muchísimo y yo me emocioné todavía muchísimo más. Fue algo muy bonito. Aquí están trabajando súper bonito. Estas pequeñas decidieron hacer una pintura en colectivo, algo que se me hizo muy padre porque construyeron toda una historia, realizaron sus propios personajes y fue un trabajo súper bonito. Por acá, pues ya tenemos el cierre del taller. Están ahí muy orgullosos, muy orgullosas, compartiendo su trabajo. Se ven que son bien poquitos niños y niñas, pero fueron como 38 niños y niñas los que tuve, nada más que no todos tuvieron el permiso por parte de los papás para aparecer en la toma de fotografías. Y bueno, el objetivo general pues de este taller fue fomentar esa apropiación cultural, esa identidad comunitaria y pues el cierre permitió dialogar sobre lo que se creó y reforzar la idea de que el arte pues también puede ser una herramienta de identidad y de transformación social. Ahora, vámonos a la parte práctica. Cuando decides dar un taller, pues lo primero es elegir, ya lo habían comentado anteriormente, pero pues lo voy a volver a puntualizar. Lo primero es elegir la escuela o centro comunitario donde quieres trabajar. En mi caso, yo elegí la escuela primaria donde está mi hijo, que es una escuela primaria pública. Entonces, pues yo de alguna manera se me facilitó un poco más el proceso porque yo ya conocía a los maestros, ya conocía al director y pues simplemente me acerqué y demás. Pero para ustedes, pues es lo mismo, llegas, te presentas, puedes llevar como un documento donde expliques más o menos de qué va tu proyecto, haces una solicitud formal y en este proceso pues necesitas obtener datos como el nombre de la institución, clave de trabajo, nombre del director o directora, su correo o su medio de contacto, ya que posteriormente la SEP se va a comunicar con ellos y va a entrar en contacto directamente con ellos y después se van a acordar las fechas y los horarios. En este proceso pues hay que ser pacientes y hay que tener organización desde el inicio, hay que tener bien claro también nosotros cuáles son los horarios en los que vamos a poder desarrollar
actividad para que cuando la escuela nos diga los otros horarios, pues podamos conjugar ahí y organizar todo. En cuanto a los materiales, en mi caso algunos fueron colaborativos, como el hecho de que cada quien llevó sus pinceles y los demás materiales los puse yo. Aquí una recomendación clave que yo les doy es que siempre lleven materiales extra, porque nunca falta a quien se le olvida, se le rompe o se le tira. Por ejemplo, a un estudiante se le cayó el huevo que íbamos a utilizar para la pintura al temple, se le cayó al suelo y pues ya no lo pudimos rescatar, pero afortunadamente yo traía material extra, entonces eso no fue un problema, pero hubiera sido un problema si yo no hubiera traído el material extra, porque no hubiera alcanzado la pintura. Y yo creo que eso es importante porque nadie tiene que quedarse fuera de la experiencia. También es fundamental considerar material de limpieza. Recuerden que nosotros tenemos que entregar el salón o el espacio que nos prestan igual o más limpio de lo que nos entregaron. Entonces hay que considerar llevar protección para el mobiliario. Ahí en Comex venden unos plásticos enormes para proteger, y porque pues bueno, cada niño trabaja de manera muy distinta y hay que estar preparados siempre. Otro punto importante es pensar bien los materiales que se piden, que no sean caros, pero tampoco materiales que puedan generar frustración. Nosotros sabemos de primera mano que los materiales son muy importantes a la hora de trabajar en la motivación y en la experiencia que vamos a tener. Es como decir que no puedes dar clase de acuarela sobre papel bond porque pues el papel bond se va a romper o se va a quedar una pintura al final hecha chicharrón, y pues obviamente eso no va a ser muy motivador que digamos. Y bueno, también viene aquí lo del registro fotográfico. Para mí, bueno, yo lo soñé y no necesariamente fue un sueño bueno, fue una pesadilla porque hagan de cuenta que ustedes tienen que entregar, bueno, los padres de familia tienen que entregar unos permisos en los que tienen que adjuntar ciertos documentos para que ustedes puedan hacer la toma de fotografías, pero algunos pues se les olvidaban, los entregaban incompletos. Entonces yo lo que hice desde el inicio fue no es que hiciera una división, pero sí separé a los niños y a las niñas que no tenían permiso de los que sí tenían permiso. Por ejemplo, si hacemos un círculo, ponía de la mitad de los niños que sí tenían permiso de un lado y la otra mitad del otro, y entonces yo tomaba fotografías de tal forma que los niños que no tuvieran permiso salieran de espaldas, que no saliera su carita, y los niños que sí tenían permiso pues salieran de frente. ¿Por qué? Porque es muy delicado este tema. Si tú tomas fotografía a un niño o una niña y la publicas y no tiene el permiso de los padres de familia, te metes en un problemón. Entonces hay que tener en cuenta esto. La otra forma sería que te pongas a revisar foto por foto, ya que tengas todas las fotos del taller, y que en los permisos se adjunta la credencial de estudiante de cada niño y niña. Pero muchas veces la foto que ponen no es una foto actualizada, entonces tú no puedes saber si no puedes reconocer a todos los niños y a todas las niñas a veces. Y tampoco te puedes aprender, por ejemplo en mi caso que me tocaron dos grupos y que me tocaron 38 niños, pues no te puedes aprender los nombres en 2 sesiones de 4 horas, ¿no? O sea, yo la verdad tengo muy mala memoria, entonces a mí sí se me complicaría muchísimo. Y bueno, dar talleres me ha confirmado algo que ya sabía desde la ilustración, pues que el proceso es tan importante como el resultado. Tanto ilustrar libros como dar talleres, pues tiene que ver con cuidar procesos, con tiempos y con miradas. Y con entender que las imágenes son experiencias creativas
y que pueden acompañar a alguien durante muchísimos años, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Y para cerrar, pues me gustaría volver a la idea inicial, que ilustrar libros de texto pues no solamente es hacer imágenes bonitas, es contribuir a la memoria visual de alguien que está empezando a entender el mundo. Y dar talleres es acompañar ese proceso, pero desde la experiencia directa. Entonces, bueno, la intención de esta charla pues no es ofrecer respuestas cerradas, sino más bien abrir preguntas y compartir experiencias que pues quizás resuenen con las suyas. Y pues ojalá que este espacio haya sido un momento de reflexión, de intercambio. Y bueno, por acá les dejo mi red social y también mi correo por si tienen alguna duda, por si simplemente quieren hacer comunidad o quieren seguir platicando más acerca del tema, pues estoy aquí abierta a hacerlo. Muchas gracias. Padrísimo, Ana, qué padre historia, qué bueno que nos compartes tu experiencia. Algo que quisiera yo comentar, aprovechando que está Ana, que lleva ya varios años participando con nosotros, es que hay dos tipos de ilustración. No sé si te tocó a ti algo, de repente ilustrar algo que es como el procedimiento que se necesita para hacer una actividad. Esas ilustraciones son ilustraciones que no tienen tanta libertad, o sea que tienes que desarrollar un proyecto e ir ilustrando todas las partes, y esas siempre son las que a veces tienen mucha corrección por parte de los editores, porque no se ve precisamente cómo es cómo debe estar acomodado el objeto, o cómo debe estar, o la distancia que debe de haber entre el objeto y la cuerda que están poniendo, etcétera. Entonces, todos estos ilustraciones de procedimiento, ahí hay poca chance ¿cómo se llama? De proponer, de hacer, aunque respetamos la propuesta técnica, por decirlo así, pero la parte de contenido de la imagen es muy importante y tiene que ser muy precisa. Y la otra, que a ver, también nos ha costado mucho trabajo, más que con los ilustradores, con los editores y con los autores, es que la intención de abrir esta convocatoria a todos los ilustradores para que también ellos muestren su forma de interpretar el mundo con sus técnicas, con su forma de trabajo, etcétera. Y ahí sí es cuando los dejamos más libres, y muchas veces lo que pasa es que es tan abierta o tan libre que se salen del proyecto completamente, ¿no? Pero lo que yo digo es que se tiene que ir creando en la línea del proyecto también como una historia visual, ¿no? Entonces, como ir proponiendo la imagen, ir contando una historia paralela, un poco lo que pasa en el libro álbum, es algo que no está muy probado o muy aprobado, por decirlo de una manera, en los proyectos, pero creo que es algo que ha funcionado, que al final estas dobles lecturas que puede tener una imagen, tal vez los adultos ya no tenemos la capacidad de verlo, de entenderlo, pero muchas veces los niños ven cosas que nosotros ya no vemos, ¿no? Entonces, es darles esa oportunidad a descubrir cosas, a que se emocionen, a que de repente se pregunten, se cuestionen, que, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué suceden las cosas, ¿no? Es esto de cuestionar, de siempre estar provocando al alumno, a los maestros, a los editores y a los autores, provocándolos un poco para romper este trabajo que tradicionalmente ha sido como muy estricto, muy dirigido, muy cerrado, y muchas veces perdemos la perspectiva de los alumnos. ¿Te tocó alguna un cambio de estos dos tipos de ilustración, o te ha tocado pura ilustración libre? Ah, ¿está abierto el micrófono? Sí, me ha tocado de los dos. Por ejemplo, me tocó ilustrar un poema muy bonito que se llamó Canción con Ola, y fue una ilustración bien bonita porque
era ilustrar a una mujer que era una ola, pero era pues un tanto abierto, muy abierto de hecho, muy subjetivo, no era como una idea clara, o sea, se dejaba mucho a la imaginación. Y bueno, también me ha tocado ilustrar cosas que son más, como algunas de las que les enseñé, de la niña, por ejemplo, con sobrepeso, que son cosas, temas sensibles que tienes que tratar con cuidado y que tienen que ser como más, más claros, que no se pueden dejar como tan abiertos a la imaginación. ¿Y cómo te sientes con una o con otra? ¿Qué te gusta más? ¿O le entras a las dos igual? Las dos me gustan, las dos me gustan, Qué padre. sí. Muy bien. Pues es el momento. Si tienen algo que quieran preguntarle a Ana, alcen la mano y les doy la palabra. Y si no, seguimos conversando. ¿Cuándo te has sentido? Creo que alguna vez, tengo idea que al principio hubo ahí un conflicto que te pedíamos muchos cambios, etcétera. ¿Cómo lo asumes ahora? ¿Cómo lo ves ahora? Este, Nosotros tratamos siempre de dialogar, de entender cuál es su problemática, pero a veces también hay conflictos en los equipos, en los grupos, en la convivencia, en este trabajo colaborativo. Cuéntanos un poco de esa experiencia que creo que a todos nos enriquece, nos aprendemos en el camino. Pues bueno, yo sí tuve por ahí muchos tropiezos Uno que otro. porque, porque me pedían cambios y yo de repente pues en mi histeria, ¿no? De que ya no tenía tiempo y de que tenía que hacer otras actividades, pues era así como de, ay no, otra vez otro cambio, no, no puede ser. Entonces, llegué a un punto en el que perdí la paciencia, por eso les estoy diciendo esto de la paciencia, de la comunicación y de la flexibilidad. Precisamente se los estoy diciendo porque yo ya pasé por ahí y entonces te pones en una postura de no, yo no quiero hacer ya nada, ya déjenme en paz. Y pues ya después te das cuenta que fue ridículo en realidad tu postura y que no valía la pena y que era más importante pues sí realizar el trabajo y hacerlo. Entonces, de verdad estén abiertos a todos los cambios que les hagan, sean flexibles, échenle muchas ganas. Ya después cuando volteas a ver hacia atrás dices, wow, valió la pena y se enriqueció más mi imagen, ¿no? Con ese cambio que hice. No, y además también nosotros aprendimos en ese momento que pues, todos somos seres humanos, llegamos a momentos en que, como bien dices, ¿no? Tienes otros compromisos, ya hiciste varias correcciones. eh, Nosotros entramos en conflicto con los otros equipos, con el equipo de edición que nos está pidiendo que no funciona la ilustración. Yo trato de dialogar con ellos. Hay veces que dice, sí, tienes toda la razón, compañeros de edición, hay que hacer la corrección porque ya lo argumentaron, porque estamos de acuerdo, porque vemos la necesidad de mejorar y entramos en conflicto con ustedes, que sabemos que ya les hemos pedido varias veces correcciones, etcétera, pero al final creo que es lo que bien dices, ¿no? Es un trabajo en equipo que intervienen muchas personas, ¿no? Maestros desde la parte de contenidos, de edición, el mismo equipo de iconografía también, ellos hacen una observación de los bocetos, lo pasan a diseño dice, oye, pero es que yo la había medio acomodado así y me llegó asado, ¿no? Y no respetaron el espacio, entonces tenemos que volver a diagramar un poco todo, pero a mí me queda claro que todo esto es parte del proceso, del aprendizaje, del diálogo que hay que seguir teniendo. Alguien que quiera preguntar algo, comentarle algo a Tere. Tere, sí. Ana Teresa. Ana Teresa. Ana Teresa. Alguien que quiera comentarle algo a Ana Teresa.
Ahora es cuando. Pues ya está por acá Carlos Conde, que es el que sigue. Dicen por aquí su explicación de Ana muy clara y con grandes aportes. Gracias por lo que compartes, Ana Teresa. Muy educativa la charla de Ana Teresa, muchas gracias. ¿Hay algún plan de elaboración material didáctico interactivo como libros multimedia? Gracias por la charla. Creo que esa pregunta es para mí. Ay. Pero también la puedo responder a la par, digamos. Hemos pensado en los libros, en darle una vuelta, en pensar los libros digitales también de alguna manera. La realidad del país también hay que ver, valorarla, verla. ¿No? No todos lados tienen conexión o equipo para que soporte un equipo de un material multimedia, ¿no? Pero también tarde o temprano estoy consciente que hay que hacerlos, hay que implementarlos, hay que ver si funcionan, si no funcionan. Es de esos retos que siempre estamos pensando, ¿no? Elaborando, ¿no? Yo creo que al final no serían libros, ¿no? Ya la multimedia no es un libro, es un material educativo, de hecho por eso es la Dirección General de Materiales Educativos, no de libros, ¿no? Hay que pensar, hay que tener como estas propuestas. Si alguien tiene alguna idea, pues compártanla y con gusto analicemos qué se puede hacer y vamos proponiendo. Josefina, Leoncio y Abdón están pidiendo la palabra. A ver, Josefina, adelante. Todavía tenemos tiempo. A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Ay, Ya se hace oye menos muy frío que eco. ayer. Sí, ahora está muy calientito. Gracias, muchas gracias. Qué Pues bueno. bien poquito. Primero, pues, Teresa, muchas gracias por tu ejemplo y tus recomendaciones. Son muy, muy importantes. Ya las anoté, ya les tomé captura algunas. Y ese detalle de compartir tu técnica, ¿cómo dijiste? Mezclado donde lo haces Photoshop, acuarela, colores, eso me encanta. Yo hago cuento en Kamishibai y yo hago mis propias ilustraciones con colores de madera y me encanta eso que dijiste, que compartiste, porque no cualquiera comparte la técnica. Te agradezco mucho y pues nada, enormes gracias a todos. Cada comentario y aportación que hacen para mejorar las presentaciones que nos corresponda hacer, para mí es la primera vez y es muy, muy valioso todas tus recomendaciones. Muchas gracias. Y ahora sí me retiro. Hasta luego. Bye. Adelante, Leoncio. Gracias. Pues en primera también me gustó cómo haces tú tu trabajo y ese consejo que nos das de, bueno, de aparte de mezclar varias técnicas para hacer algo original, también me encantó esa forma en la que tú dices de que pues no hay que angustiarse tanto por enviar una ilustración, porque en efecto, eso también requiere tiempo. Yo cuando era estudiante en la universidad, yo soy diseñador gráfico. También yo cuando inicié tenía mis clases en las que mis maestros, dos maestros, nos daban ilustración, pero bueno, no era tanto, para empezar, no era antes ilustración, era igual dibujo y nos ponían a dibujar varios modelos, nos mandaban la foto y eso, y la hacíamos con carboncillo y todo, pero también eso nos daban tiempo para enviar, para hacer todo con paciencia y enviarla lo más, pues muy bien hecha y todo, sin contratiempos. Pero puedes, pero tú como ilustradora, ¿hay algún consejo que tú quieras darnos para, bueno, aquellos que yo, claro, no soy ilustrador, pero me encanta una que otra vez hacer dibujos de las series que me encantan y claro, las retoco a mi estilo. Pero ¿hay algún consejo que quieras darnos para que si queremos hacer algo original nuestro, puedes darnos algún consejo sobre cómo calibrar y manipular nuestras manos para usar el lápiz?
Ahorita contesta, está un problema técnico pequeñito, ya está. Bueno, pues estaba un poco... primero, muchas gracias por sus comentarios. Me da gusto que haya sido de ayuda lo que les acabo de platicar, de compartir. Ah, yo creo que siempre hay que buscar un elemento sorpresa, algo que solamente a nosotros se nos haya ocurrido. Ese elemento sorpresa para los niños es vital. Yo creo que, ¿cómo busco ese elemento sorpresa? Explorando. No hay otra forma, es practicando y explorando. Por eso les decía que en el boceto prueben, no se queden con el primer boceto que hacen, con la primera imagen que hacen, prueben, experimenten, borren, quiten y yo creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar, así es como yo he aprendido sobre la marcha porque no hay una fórmula secreta. No sé si respondí a tu duda o tú dime. No, sí la contestaste, pero es que, No, no te escuchas, León. ah, Adelante, sí, sí. pues, digamos, sí, creo que sí contestaste a mi pregunta, pero, ay, O no sé cómo generaste otra, dice. no sé cómo decírtelo. Para mí lo haces, viendo los tuyos, hace que parezca tan original y pues algo me han dicho que no importa que si no soy ilustrador, me han dicho que lo que importa es que sienta que las ilustraciones que hago yo, aunque las haga igualitas, me han dicho que igual se desata todo lo creativo siendo, aún haciéndole retoque a esa misma imagen tú mismo. Claro, claro, yo creo que Este, ahí va otra vez. Yo creo que lo que es muy importante, Leoncio, es, como dice Tere, bocetar. Ya tienes un principio de trabajar una imagen que ya preconcibes, que ya la conoces. Ujú. Ahora tienes que comenzar a experimentar y a hacer trazos nuevos, sin miedo. Esto es de trabajar, esto es de practicar, de hacer, de ver y de estarle metiendo mucho trabajo, pero adelante, Ana, ahora que ya se que ya resolvió. por fin. Ay, qué complicado yo con la tecnología a veces un poquito, ¿verdad? Ah, yo creo que algo muy importante es que busques tu voz interior. ¿Cómo llegas a buscar tu voz interior? Pues haciendo. Trata de respetar siempre aquello que tu mente te dice o que tu mano te va guiando. Siempre respétalo. Y ya una vez que o sea, primero comienza trazando lo que tu mente te dice y después velo puliendo poco a poco y de verdad que te va a salir algo bien interesante. Como tú bien dices, aunque tú estés haciendo una imagen que ya está preconcebida, que ya alguien más la hizo, nosotros siempre le aportamos un toque especial con nuestro trazo, con nuestra forma de colorear. Entonces, ahora yo te invitaría a que ahora lo que puedes hacer es a que te lances a hacer tus propios personajes, tus propias creaciones y que siempre te sientas orgulloso de eso que estás haciendo. Y poco a poco, de verdad, al inicio van a quedarte unas cosas que vas a decir, ay no, esta mujer me dijo mentiras, pero ya después te van a quedar cosas bien padres, bien bonitas, de verdad. Confía en ti. Eso. Muy bien, Abdón. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo?
Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si se escucha. No sé si se escucha y se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí se escucha? Sí, sí, escuchamos, te Sí, vemos no. muy bien, perdón. Ok. Yo hice algún mural con óleo. Al inicio, como que no me la creían que el óleo podría usarse en mural. Entonces, en el color, que es lo principal, yo primero pongo lo oscuro, un oscuro con rojo y azules, azul Prusia, azul ultramar o el cobalto. Luego le pongo el claro, que puede ser vermellón ocre, y, y ya voy clareando. En el momento que tengo aceite de linaza establecido, así ya bien puesto, solamente un pedazo, porque ya cuando la pared absorbe el color, ya no me da color, entonces ya dejo para otro día. Entonces yo la tabla de colores que estaban mencionando ahí, pues voy a batallar. Es mejor directamente y la figura va saliendo sola. Y les quería mostrar que el artista que no ha agarrado arcilla, yo creo que le falta algo, mire. Aquí dice la nueva escuela mexicana, lo acabo de hacer ahorita y esto da una tranquilidad enorme. Lo estuve haciendo cuando oí la plática. Es una lagartija pegada a una olla. A ver, álzalo un poquito más que no se ve. Mire, Eso, no sé si se alcance a ver. ahí se ve, Dice sí. nueva escuela mexicana. Es una jarrita. Esto yo lo utilizo en química para mis niños y van haciendo sus ollitas y le van poniendo las letras. Excelente, Qué maestro. padre. La arcilla nos da como más tranquilidad. Sentir la tierra en tus manos, el olor, el color también tiene que ver, la textura, cómo la va uno moldeando. Entonces, para hacer una figura humana, puede uno primero hacerlo en arcilla y ya le va dando la forma, me queda chaparrita, me queda grande, según va haciendo. Se hace un caballo, un animalito, pues lo hace en arcilla y luego ya lo plasma en un óleo. Yo soy pintor de óleo, y soy ilustrador también. El lápiz me da poco, pero ahí le hago la lucha. Eso es toda mi intervención. No, maestro, el resultado de su mural en arte, que ya lo van a poder ver todos en el catálogo, es realmente impresionante. Yo eh, cuando nos propuso que iba a hacer un mural que debe tener unos 6 por 2 o por 2 6 metros metros el por 3 a lo mural, mejor. era en óleo. Realmente parecía una locura y usted lo logró y realmente nos dejó a todos impresionados con su trabajo, maestro. Se agradece mucho. Gracias. Pues como ven, ya estamos haciendo la transición. Queremos darle las gracias a Ana Teresa, que estuvo padrísima, muy, muy interesante. Creo que además nos ayudó a explicar cuáles son los procesos que ya iremos aclarando dudas el viernes. Dio un encuadre completo, su experiencia, las buenas y las muy buenas. Y pues agradece mucho la disposición, el trabajo y el cariño que también le has tomado al proyecto. Muchas gracias por venir.